Hola, bienvenidos al entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la asignatura de Laboratorio de Tecnología aplicada a las organizaciones. Quien les habla es el profesor Geomar Salcedo y los estaré acompañando en el recorrido de todas estas actividades de esta asignatura. Bien, ¿qué es esta asignatura de Laboratorio de Tecnología aplicada a las organizaciones? ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura? Vamos a revisar una serie de experiencias, estaremos estudiando algunos casos y aspectos relacionados con todo lo que es el modelado organizacional y la pirámide de automatización. También estudiaremos algunos conceptos muy básicos sobre lo que es la inteligencia artificial. Proporcionaremos los sistemas de información como herramienta fundamental en todos los niveles para la operación, el control directo, la supervisión, la planificación, gestión, desarrollo y estaremos también a final de esta asignatura tratando de cierta manera poder desarrollar un sistema de información administrativa. Diseñaremos en algunas actividades lo que es un prototipo, estaremos descubriendo lo que es la UX y la UI, la User Experience y la User Interface, lo que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. También estaremos haciendo un recorrido en lo que son los algoritmos, lo que es el pseudocódigo y lo que son los diagramas de flujo para poder hacer alguna toma de decisiones en lo que son estos procesos de automatización. Iniciaremos entonces lo que es el concepto de tecnología, porque nuestra asignatura habla sobre laboratorios de tecnología aplicada aquí a las organizaciones. Entendamos entonces lo que es tecnología. No es más que un conjunto de nociones y conocimientos utilizados para lograr un objetivo. ¿Ese objetivo es para qué? Para que el individuo de cierta manera pueda satisfacer alguna o todas sus necesidades. Conocemos también en la actualidad que la tecnología está acompañado de lo que es la electrónica y lo que es la parte mecánica. Bien, existe un conglomerado que es lo que es la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs. Dentro de las TICs tenemos lo que son las TAP, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. También están las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Recuerden que las TAP y las TEP se encuentran dentro de las TIC, tecnologías para la información y la comunicación. Teniendo claro un poquito lo que es el concepto de tecnología, veamos a quién se le va a aplicar. Se le va a aplicar a las organizaciones. ¿Y qué son las organizaciones? Una organización es un sistema social formado con el fin de alcanzar un mismo objetivo en común. Ese objetivo está dentro de lo que es un sistema. Ese sistema puede contar con sus sistemas internos que tengan asignados tareas específicas. Entonces, una organización no es más que un conglomerado de individuos que quieren alcanzar un mismo objetivo o fin. Iniciaremos entonces con algunos conceptos básicos de esta asignatura. El primer concepto que estudiaremos es el de sistema. ¿Qué es un sistema? No es más que un conjunto de elementos que están relacionados, tienen un propósito común y cumplen funciones específicas. ¿A qué se nos está pareciendo este concepto? Al de organizaciones. Pero para que un sistema pueda funcionar debe tener lo que es una entrada. Esa entrada va llevada a lo que es el proceso. Una vez que ese proceso se realice mediante controles y toma de decisiones, estaremos disfrutando de lo que es una salida. Recordemos entonces que un sistema debe estar compuesto por una entrada, un proceso que es una serie de controles que van a generar lo que es entonces una salida. Sigamos entonces. Unos breves conceptos de lo que son los datos. Los datos no es más que la materia prima con la que trabaja un computador y contribuyen un conjunto de símbolos con los que se pueden representar cosas, hechos o situaciones, pero simplemente es un dato. Ahora bien, la información no es más que los datos procesados. Nos dicen algo, es el resultado del procesamiento de los datos. Los datos se convierten en información cuando se les añade significado. La computación no es más una ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Tratamiento automático y racional. ¿Qué es el tratamiento automático? Es el trabajo del humano que de una u otra manera lo realiza una máquina. ¿Y racional por qué? Porque las tareas son
la base del razonamiento del ser humano. Existen algunas palabras clave en esta asignatura, lo que es el hardware. El hardware es aquello que podemos tocar, es lo físico, pero dentro de lo que es la tecnología no es más que esos elementos físicos y electrónicos que conforman un computador, que son tangibles. Y el software, que conocemos esta palabra también, nos dice que es lo intangible, es lo que no se puede tocar, pero agrupa todos esos programas que hacen funcionar ¿a qué? Al computador. ¿Y qué es el computador? Es el hardware. ¿Qué es un programa? Entonces, una serie de instrucciones que realiza una serie de actividades dentro de un software, y ese software es el que manda las instrucciones o comunica todo lo que es el hardware. A modo de ejemplo tenemos entonces que los datos, una serie de signos, de símbolos, de letras, y la información ya tiene cierto significado. Una vez que procesamos todos esos datos ya tenemos una información. La computación entonces es una ciencia que estudia la computación, estudia todo lo que tiene que ver con el comportamiento racional del ser humano. El hardware, podemos ver todos los periféricos de entrada y salida de un computador o de un sistema computacional, y el software podemos decir que son los sistemas operativos, y los programas es lo que está dentro de un sistema operativo. Conocemos lo que es la serie de ofimática, que es Word, conocido como el procesador de texto, Excel como el procesador de hojas de cálculo, y PowerPoint como el procesador de contenido, lo que son las presentaciones. Sigamos entonces adelante con otros conceptos, como lo es el concepto que es un computador. Es una máquina compuesta de elementos físicos, en su mayoría de origen electrónico, capaces de ¿qué? De generar un proceso que nos llevaría a una salida. ¿Quién utiliza el computador? El computador lo utiliza un usuario. ¿Quién es el usuario? Somos nosotros, ¿verdad? Es una persona que utiliza los servicios que brinda la computadora. Está la arquitectura física, no es más que la entrada, proceso, salida. En esta oportunidad tenemos lo que es el almacenamiento. Entrada, procesa, almacena y luego tiene una salida. Arquitectura lógica dice al computador lo que se debe hacer mediante sistemas, aplicaciones y paquetes. ¿Cómo se comunica la arquitectura lógica? Mediante ceros y unos. El sistema operativo es lo que es el software, es cualquier programa que controle la gestión y funcionamiento del hardware. Y lo que es el almacenamiento, la computadora lo almacena con esa información, o lo que conocemos como el código binario, lo que es un 0 y un 1. Veamos entonces a modo de ejemplo estos conceptos. La computadora, tenemos un computador de escritorio, un usuario común y corriente. La arquitectura física, recordemos entonces en este cuadrito que nos dice que es la entrada, el proceso, la manera como lo almacena y los elementos de salida. La arquitectura lógica está compuesta en la actualidad por ceros y unos, lo que es el código binario, y los sistemas operativos, ya los conocemos algunos, como lo es Windows, lo es Linux, lo es Android, que es un sistema operativo para teléfonos inteligentes, iOS, que también es para teléfonos inteligentes, y estos sistemas operativos pueden ser privativos o de software libre. Lo que es el almacenamiento, podemos observar también acá, lo vamos a ver un poquito más detallado en esta siguiente lámina, la forma de cómo el computador o los sistemas de cómputo, cómo la información viaja mediante estos periféricos de tecnología. Vemos un escalafón o unas ciertas características, lo que es un kilobyte, megabyte, terabyte, gigabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte, geobyte. Es una cantidad de información que podemos manejar, pero que tiene su simbología y puede ser calculada. Cuando queremos convertir, por ejemplo, un kilobyte a un megabyte, ¿qué hacemos? Los megabytes los dividimos en 1024, pero cuando es al revés, que queremos convertir kilobytes a megabytes, pues lo hacemos desde una multiplicación, como podemos ver en esta pequeña tabla. Seguidamente entonces estaremos discutiendo lo que son los tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos. Están los datos simples, que son numéricos y no numéricos. Los numéricos reales son aquellos que tienen decimales, los enteros no tienen decimales. Los no numéricos son los lógicos. Ejemplo de los lógicos: verdadero, falso, arriba, abajo, izquierda, derecha, prendido y apagado. Y de tipo carácter son esos símbolos o las letras del abecedario. También están los datos estructurados, los de tipo cadena, de texto,
¿verdad? Es una cadena de texto larga, bien puede ser símbolos acompañados de los signos del alfabeto, y tenemos los arreglos, que son vectores y matrices. Dentro de estos datos de tipo arreglo, vectores y matrices, que es lo que más vamos a trabajar, son vectores de una sola dimensión y vectores de dos dimensiones. Cuando hablamos de vectores de dos dimensiones, ya nos estamos encontrando lo que son las matrices bidimensionales, es decir, dos dimensiones, una fila y una columna, y tridimensionales, que tienen un alto, un ancho y una profundidad. Lo veremos más adelante con ejemplos más específicos, iremos entendiendo. Recuerden que estos conceptos básicos es para tener cierto pensamiento computacional. Algunos ejemplos de lo que son los tipos de datos enteros, recordamos entonces que son esos que no tienen ningún tipo de decimal, ejemplo 10, 524, 1478. Números que no poseen el punto decimal. Los datos de tipo real sí tienen un decimal, son números que tienen un punto decimal. Los lógicos, datos lógicos, recordamos entonces que son verdadero o falso, negro o blanco, arriba y abajo, 0 o 1. Sí, son lógicos, o es uno o es el otro. Los datos de tipo carácter son esos símbolos, son la cadena de caracteres. Es cuando ya estos datos son procesados y tienen algún significado, es decir, tienen un largo mucho más amplio. Los vectores y matrices, como arreglo, entendemos un conjunto de datos de un mismo tipo agrupados bajo un mismo nombre. Recuerden entonces que los vectores pueden ser de una dimensión y de dos dimensiones. Y cuando hablamos de dos dimensiones ya nos encontramos con lo que son las matrices, que pueden ser bidimensionales y tridimensionales. Seguimos entonces. Un vector, tenemos un ejemplo de este vector. Queremos hacer o introducir dentro de este vector las notas de los estudiantes. Un vector entonces está compuesto por posiciones. En la posición 0, como pueden ver en la tabla, está la nota 14. En la posición 3, la nota 19. Seguimos entonces con un vector bidimensional, es decir, de dos dimensiones. ¿Cuál es esa diferencia de este vector? Que tiene filas y tiene columnas, es decir, un alto y un ancho. Cuando hablamos de la posición 2, 2, nos dice que se encuentra la nota 12. Cuando hablamos de la posición 1, 1, es la nota número 13. Es muy parecido a lo que es la tarjeta de coordenadas que es suministrada por algunas entidades bancarias. Si queremos posicionar algún número, por ejemplo el 3, 4, estamos hablando de la nota número 14. Seguimos con lo que es las variables. Las variables pueden ser de tipo constante o de tipo variable. Un dato puede ser constante a medida que se integra en un proceso o en un sistema, pero también puede ser variable. Ejemplo, tenemos el pi, que es un valor de 3,14, no va a variar durante el proceso o mientras se esté comportando en un sistema. Los variables sí pueden ser cuando estamos haciendo una serie de cálculos. Seguimos entonces. ¿Qué es una variable? No es más que una cajita que le colocamos un nombre y dentro de esa cajita introducimos un valor. Ejemplo de esta cajita que se llama var, tiene un valor de tipo true, es decir, un valor verdadero. ¿Qué tipo de dato es? Es un valor lógico. Tenemos otra cajita que le hemos llamado dato. Dentro de esa cajita vamos a introducir lo que es el valor de 35. Ese 35 es un dato de tipo entero. Bien, para poder entender un poco más los datos, existen algunos operadores aritméticos. Lo más básico es esta primera tabla que tenemos, que es la suma, resta, multiplicación, división del módulo. Conozcamos entonces que el módulo no es más que el resto de la división y lo que es el signo de exponenciación. En estos operadores aritméticos podemos ver cómo se pueden comparar entre dos variables. Seguidamente tenemos los operadores de asignación o combinados, es decir, asignamos un valor a una variable. El de asignación, el de sustracción, el de multiplicación y división. En la siguiente tabla tenemos los operadores de comparación. Cuando comparamos dos datos, este dato es igual a este dato es idéntico a este, es distinto, no es idéntico, es mayor, es menor, es mayor igual, es menor igual.
y eso lo encontramos en esta tabla de operadores de comparación. Tenemos entonces lo que son los operadores de incremento o decremento. Cuando queremos incrementar un valor, cuando queremos incrementar un dato o cuando queremos decrementar, es decir, cuando queremos quitarle un valor a un dato. Lo hacemos de esta manera, con el signo más y con el signo menos de manera doble. Bien, los operadores lógicos nos llevan a poder comparar dos valores con los signos de y o no. Por último, tenemos lo que son los operadores de concatenación. La concatenación es muy diferente a la suma, es decir, cuando concatenamos dos datos, ejemplo, 2 concatenado con otro valor 2 nos está dando 22. A diferencia de que cuando nuestros operadores aritméticos sumamos, 2 más 2 es 4. La concatenación no es más que la unión de esos dos datos. Con esto concluimos a todo lo que es los conceptos básicos de esta asignatura de Laboratorios de Tecnología aplicados a las organizaciones.